Hermanos, Dios los bendiga. Doy un saludo fraterno de parte de la directiva de evangelismo. Un saludo grande, un abrazo grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta reflexión nos invita el Señor Jesús a tener esperanza, a tenerlo a Él como nuestra única esperanza. Por lo tanto, los invito a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quisiera que le pidiéramos a Dios que nos hable, que le hable a una persona que escuche este mensaje. Soberano Jesús, en tu nombre, oh Dios, rogamos que nos hables en esta enseñanza, oh Dios, de tu palabra. Habla a nuestros corazones, oh Dios, y convierte el alma en el nombre de Jesús. Amén. Es una enseñanza, mis queridos hermanos y amigos, a los cuales les damos un inmenso saludo y esperamos que Dios trate con cada uno de nosotros. La ley de la que habla acá, habla de que porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, o de vida en Cristo Jesús, me ha librado. ¿Me ha librado de qué? Romanos capítulo 7 dice: ¿acaso ignoráis, el versículo 1? Hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Cuál ley se enseñorea del hombre? Hay unas leyes, yo quisiera hablar de algunas, hacer una reflexión corta de la ley que se enseñorea del hombre. Y tenemos la ley humana. Es una ley que se hizo a causa del hombre. Son las leyes que nos gobiernan, son esas leyes que nos identifican la falta, leyes que nos señalan la falta. La ley cumple, ¿con qué más? Con que nos acusa por la falta. La ley nos juzga y nos condena por la falta. La ley es un marco en el cual el hombre está encerrado y no puede salirse de eso. Pero fuera de esta ley humana, también hay una ley de la naturaleza que también está gobernando al hombre. Y es esa ley, daría unos ejemplos, como la ley de la gravedad, que no nos permite subir, nos deja estáticos. Tenemos una ley, otra ley que daría como ejemplo, sería la ley del movimiento, que aunque no queramos, es una ley que nos obliga a envejecer, a cambiar, y aunque estemos quietos, por lo general nuestros cabellos se van volviendo blancos, nuestra barba va creciendo, nuestras arrugas van saliendo, sin necesidad de que estemos en movimiento. Es una ley que está en la vida y no tenemos poder contra ella. Aunque muchos han querido detener la edad, no lo han podido hacer. La ley de la vida y de la muerte es una ley que el hombre tampoco tiene poder sobre ella. Es una ley de la naturaleza y es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Son leyes que el hombre nace y muere. Es una ley que existe. Hay una ley de cambio, que es como la semilla que se siembra y crece un árbol. Es una ley de cambio sobre la cual tampoco tenemos poder. Son leyes que nos gobiernan. Son leyes que están por encima del poder humano. Son leyes que nos obligan. El apóstol Pablo habla de que esas leyes que están en el hombre nos gobiernan y el hombre no tiene poder sobre ellas. Pero la Biblia nos está hablando de la ley del Espíritu. Es una ley que nos brinda esperanza. Dice: la ley en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Esa ley que me enmarca, que me condena, que me obliga, que me gobierna, termina con Cristo, con la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida nos da una esperanza
El Señor dice que nos está preparando lugar para que donde quiera que Él esté, nosotros también estemos. Eso nos da la esperanza de liberarnos de la ley de la gravedad. Nos libra de la muerte porque dice que todo el que en Él cree no morirá para siempre. Nos libra de esa ley de la naturaleza que dice que el hombre muere y después el juicio, pero ya con el Señor Jesucristo vemos cómo queda superada esa ley. Una ley que nos acerca a Dios es esa ley de la vida, es una ley que nos reconcilia con el Señor. Yo quisiera terminar esta reflexión porque en esta ley que nos justifica, que nos brinda esa patria celestial, y según dice el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 16 dice: y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Guardémonos en esta ley de nuestro Señor Jesucristo. Guardemos esta ley en nuestros corazones, guardemos esta ley en nuestros pensamientos, porque esta es la ley que supera las demás leyes que nos obligan. Esta es una ley que nos brinda esperanza, es una ley que regocija nuestra alma. Por eso los cristianos vivimos en paz, vivimos en amor, vivimos en alegría, y aunque los momentos sean difíciles, aunque estemos pasando momentos difíciles, esta ley nos abraza y nos da una esperanza del poder de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga a ustedes también, amigos, y espero que esta palabra haya llegado a sus corazones. Dios los guarde.